9 de la mañana, 47 minutos, repasamos un poquito las informaciones. Se está esperando ya por estos minutos al presidente de la Nación, Javier Milei, en una reunión con la mesa de enlace en el predio ferial de La Rural. Fue Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural, quien fue a visitarlo en los últimos días a Javier Milei para invitarlo a que participe de la exposición rural que va a abrir sus puertas oficialmente el jueves, pero que hoy a la mañana, más temprano, ya tuvo su comienzo con el ingreso del primer animal. Según dijo Pino, fue una linda charla la que tuvo con el presidente de la Nación, Javier Milei, y le dijo: che, hermano, estaría buenísimo que recibas a las distintas entidades del campo, sobre todo porque estamos atravesando un momento bastante complicado. Le vienen planteando, por supuesto, la cuestión de la suba de las retenciones, el desarme de organismos clave, ¿no? Como el INTA, por ejemplo, que viene Gaby contándonos y que sacaron un comunicado en los últimos días también mostrando preocupación por eso y ver cómo se va a reemplazar, cuáles van a ser los próximos escenarios, cuestiones impositivas, el precio de los combustibles. La verdad es que tienen distintos reclamos desde el campo y Nicolás Pino le dijo: estaría genial que nos recibas a todos. Y en principio, ahora el presidente en La Rural a las 10 de la mañana en esta reunión, la primera que va a tener Javier Milei con la mesa de enlace. Si les parece, escuchamos qué decía Nicolás Pino ayer en la previa a este encuentro con el presidente de la Nación, Javier Milei, planteando que este es un año político, que siempre hay volatilidad y que el gobierno debería no tocar el tipo de cambio, sino sacar impuestos al agro. Estamos en un año político y ahora vamos a encarar un proceso ya en pocos días, ¿no? Vamos a estar a 2-3 meses de las elecciones. Eso genera un clima de volatilidad. Lo importante es que los gobiernos, tanto nacional, como le decimos al presidente, los gobiernos provinciales, a los gobernadores y los intendentes, empiecen a pensar ¿para qué? Para que Argentina produzca más. ¿Y qué pueden hacer por ellos? No estar toqueteando el tipo de cambio o el dólar. Lo que tienen que hacer es bajar impuestos. No hay otra manera de darle competitividad a los sectores productivos. Porque siempre se le pregunta, ¿no?, al campo, y todos queremos saber eso. ¿Cuál es el tipo de cambio más adecuado para ustedes, para que se liquide? Y bueno, lo que está diciendo acá Nicolás Pino es: a nosotros sáquennos los impuestos, sáquennos las retenciones, impuesto rural, bueno, todas esas cargas que pesan sobre la producción. No nos interesa tanto el tipo de cambio. El campo no sabe a cuánto debería estar el tipo de cambio, es lo que planteaba ayer Nicolás Pino en esta entrevista. Hablaron varios, por supuesto. Javier Rotondo, que es vicepresidente de la CRA, de la Confederación Rural Argentina, dijo que el productor mayoritariamente sigue apoyando y bancando al gobierno de Javier Milei. Pino es la persona más cercana a Milei dentro del agro, entonces ahí se veía, ¿no?, como bajándole un poco el precio a todo este contexto de incertidumbre que estamos atravesando, porque más allá de que bajó la inflación, realmente el dólar está subiendo de manera bastante acelerada, pero mostraba como, bueno, es algo lógico para esta etapa que estamos atravesando porque es un año electoral. Javier Rotondo, reitero, vice de la CRA, de la Confederación Rural Argentina, también dijo: los productores mayoritariamente siguen apoyando al gobierno de Javier Milei. Pero lo cierto es que hasta ahora lo único que tuvimos fueron promesas incumplidas. Porque claro, este gobierno llegó diciendo en campaña que le iba a eliminar las retenciones al campo, lo cual fue falso. Recuerden ustedes, le volvió a poner retenciones a las economías regionales, o le quería poner retenciones con la ley bases. Los gobernadores se le pararon de manos y demás. Le bajó transitoriamente las retenciones a los principales cultivos. Ahora volvieron a subir. Me acuerdo en esa campaña, el bullrichismo también tenía, obvio, todos tienen promesas para el agro, diciéndoles: vamos a bajar las retenciones. Pero Patricia decía de forma paulatina. Y era una de las críticas que se le hacía a Javier Milei. ¿Cómo vas a prometer que las vas a eliminar? Porque no va a pasar, no va a pasar. Tenés que, a lo sumo, tener un programa de reducción progresiva en el tiempo. Entonces, bueno, ahí se entiende también por qué los ruralistas dicen: a mí me prometieron algo que no sucedió. En estos días la Sociedad Rural de Rosario también difundió un comunicado que se publicó en bastantes lugares, titulado Alarma en el agro, excelente clima laboral. Se quejaron de los altos costos de producción, la presión fiscal que ellos califican de confiscatoria y que dicen que está poniendo en jaque la sustentabilidad de los cultivos
cultivos, de las explotaciones y entre otros factores que dicen que les preocupa hasta el precio del gasoil, que subió entre un 10 y un 12% en el primer semestre de este año. Así que en este encuentro Javier Milei va a tener muchas demandas, o por lo menos muchos análisis de situación de parte de los ruralistas que evidentemente tienen varias cuestiones que le preocupan. Pero Javier Milei se está peleando con todos. La verdad es que es muy difícil encontrar un sector que todavía banque ciegamente al presidente. No hay demasiadas definiciones sobre cuáles van a ser los encuentros de Javier Milei o del gobierno nacional con los gobernadores, pensando en que va a tener que negociar con ellos, no solo para las elecciones del 26 de octubre, sino para sostener el veto en la Cámara de Diputados, los vetos a jubilados y personas con discapacidad. Se espera que este jueves haya algún contacto informal justamente en la rural entre gobernadores y funcionarios de Javier Milei, probablemente Guillermo Francos, pero todavía nada oficial. No pareciera ser Milei una persona que dé mucho el brazo a torcer y que le dé lugar al diálogo, pero bueno, es una de las cuestiones que va a tener que hacer sí o sí en este tiempo si quiere tener votos para sostener los vetos. Pero otro de los sectores que sale a criticar, recién veía Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Corte Suprema, muy crítico con Javier Milei, a quien dijo, hiere a la democracia y algunos principios básicos de la democracia como la libertad de expresión o la independencia de los poderes, cuando opina de los fallos del Poder Judicial y se entromete en lo que es el ámbito específico de un poder Estado, bla, bla, bla. Maqueda es una persona que fue jubilada, de hecho, por el presidente de la Nación, Javier Milei, varios meses antes de cumplir los 75 años, edad constitucional para retirarse. Pero es un ex juez de la Corte Suprema que dice el presidente no respeta las reglas democráticas de la Argentina. En ese contexto de una debilidad manifiesta que tiene el gobierno de Javier Milei, salió ayer un interesante informe de Management and Fit. Vamos a repasar algunas de las cositas. Es un informe muy largo, así que solo traigo algunas cuestiones para ver con ustedes. Esta es de las encuestas que Gaby dice, ¿por qué me ponen el mismo color? Y coincido, pero vamos a recortarnos en ¿En qué color nos tenemos que fijar? En las dos líneas más marcadas, ¿no? La azul, que en un momento cae estrepitosamente, y la cremita, que en un momento sube estrepitosamente. Okay. ¿Qué es esto? La situación futura del país. ¿Por qué lo elijo? Porque son las expectativas, ¿no? La gente en general elige en base a expectativas. Si considera que el futuro va a ser mejor, le va a dar nuevamente un voto de confianza a esta opción electoral. Si considera que el futuro va a ser peor, lo que va a hacer es quitarle esa confianza. Bueno, cuando vemos que, si se fija la línea azul que está arriba, cuando todavía estaba gobernando el Frente de Todos, Carla, trajiste algo que dice información confidencial. Sí, la gente, sí, no sé por qué. La gente consideraba con el gobierno del Frente de Todos en un 66% que el futuro iba a estar peor. O mucho peor. Llega Javier Milei y esa expectativa negativa se desploma al 37%. Y crece en ese mismo periodo la perspectiva positiva de que la cosa va a estar mucho mejor, ¿sí? Pasa del 18-19% al 51%. O sea, la gente efectivamente con el cambio de gobierno siente que algo va a mejorar. Sí, en general sucede eso. Es como que un reset, es año nuevo, vida nueva. Es un reset. Y la gente tiene expectativas. Ahora, todo el gobierno de Javier Milei se mueve más o menos como todas las variables en el gobierno de Javier Milei, un poquito sube, un poquito baja, un poquito sube, un poquito baja, un poquito. Como que más o menos va ahí bastante parejito. Ahora, en el último tiempo, en los últimos meses, lo que vemos es que empieza a haber una disminución de las expectativas favorables y empieza a subir la expectativa desfavorable, la expectativa negativa. O sea, ya la gente no está teniendo como una visión optimista a futuro. Si bien todavía sigue siendo más la gente que considera que en un futuro vamos a estar mejor, empieza como a acercarse, empiezan a unirse las dos líneas. No se modifica tanto la expectativa positiva de la gente porque, digamos, ahí sigue estando en 38%, pero lo que cae muchísimo es la expectativa de que todo se va a ir al carajo. Cae la expectativa positiva de que vamos a estar mucho mejor y empieza a subir la expectativa de que vamos a estar peor. Exacto. Entonces, eso es tremendo. Eso no es bueno.
Por eso, baja del 50, el pico de los últimos tiempos es el 53,3% y ahora estamos en 44,2%. De que el futuro va a estar mejor o mucho mejor y pasamos del 32% de que el futuro va a estar peor al 38%. Sigue siendo más la gente que considera que en un futuro vamos a estar mejor, pero cada vez es menos esa gente, ¿sí? Veremos cómo se desarrolla esto hasta principios de julio, última semana de junio, principios de julio, que hace Management Unfit. Veremos cómo impacta, no sé, la volatilidad del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Que siempre es un factor a tener en cuenta. ¿Cuál es el principal problema del país? Pregunta Management Unfit. También tenemos todas estas líneas, pero vamos a datos que yo les cuento. En los últimos 3 meses, esto es un evolutivo de los últimos años, pero le sumo, en los últimos 3 meses los principales problemas del país que subieron, o sea, que crecieron en menciones, fueron la corrupción, la pobreza y la desocupación. Y los principales problemas que tiene el país que bajaron en cantidad de menciones fueron la inflación y la seguridad, que son justamente los dos ítems que ataca el gobierno de Javier Milei. Ahí vamos viendo, sí, la cuestión progresiva, evolutiva del 2022 a la fecha, pero nos vamos a concentrar en el último quilombo que está ahí al final de todas esas líneas. ¿Y qué es lo que vemos? Que la corrupción, las menciones por corrupción alcanzan por primera vez el mismo nivel de menciones que la inflación. ¿Sí? Empieza a crecer la preocupación por la corrupción en el gobierno de Javier Milei. También el desempleo, por supuesto, es una de las cuestiones que se ve. También la inseguridad en algunos piquitos. Pero la corrupción empieza a crecer y a mostrarse como un problema en esta gestión de Milei. Sí, y es un problema extra el hecho de tener tantos temas tan diversos para encarar como agenda propositiva o agenda hacia adelante. Una cosa es concentrarte en, no sé, 2 cuestiones fundamentales: inflación y corrupción. Ahora, si vos le agregás seguridad, desempleo, pobreza, es muy difícil que el gobierno encuentre un relato que le permita dar respuesta a todas esas preocupaciones. No, se están concentrando todos, inflación e inseguridad y punto. El resto creo que no les importa demasiado. Tenemos una de cuál es el principal problema según aprobación o desaprobación de la gestión de Javier Milei, o sea, qué opina cada una de las personas según que si apoya o no apoya al gobierno de Milei. Y ahí vemos. Quienes desaprueban la gestión de Milei tienen más preocupación por el aumento de precios y por la pobreza, por ejemplo, también por la desocupación. Ahora, quienes aprueban la gestión de Milei, ¿cuáles son los problemas que más mencionan como importantes? La corrupción y la inseguridad, ¿sí? Varían mucho según cuál sea tu posición respecto del gobierno de Javier Milei, varía cuál es el problema que más te preocupa, ¿sí? Reitero, para los que aprueban la gestión de Javier Milei, les preocupa mucho la corrupción y les preocupa mucho la inseguridad. Quienes desaprueban el gobierno de Javier Milei están preocupados por las cuestiones más económicas, por el tema de los precios, por el tema de la desocupación, por el tema de la pobreza, ¿sí? Cada uno es como que tiene una imagen, un mapita diferente de lo que sucede en el gobierno de Javier Milei. Pregunta Management Unfit también si, y esto me parece clave, si tuvieron que modificar en algún momento los hábitos de consumo. Y miren esto, más de 8 de cada 10 personas tuvieron que modificar de algún modo sus hábitos de consumo, porque postergaron compras, porque disminuyeron salidas, porque dejaron o disminuyeron el consumo de primeras marcas, porque bajaron el consumo de carnes, porque bajaron las salidas, porque se retrasaron o dejaron de pagar algún servicio, porque postergaron viajes o vacaciones o escapadas, porque redujeron gastos relacionados con la salud o relacionados con la educación. 8 de cada 10 tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo por la crisis económica. Y esto es un datazo, ¿sí? Un datazo que lo lleva a Javier Milei a las próximas elecciones que va a tener que afrontar. Y hablando de elecciones, este fin de semana hubo un lanzamiento, un encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Un encuentro ciudadano, un encuentro que convocó a periodistas, investigadores, politólogos, pensadores y demás para pensar
lanzar un nuevo espacio progresista en la ciudad de Buenos Aires, que seguramente, ahora no lo vamos a saber porque estamos en el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, pero seguramente esto va a tener una expresión electoral en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la figura política destacada de este encuentro? Esteban Paulón, dirigente, diputado nacional, hoy en Encuentro Federal. Él es de la provincia de Santa Fe, pero este espacio que se está lanzando es para la ciudad de Buenos Aires. Y hay que prestarle atención qué va a pasar con la pata moderada que tenemos en la provincia de Buenos Aires y que representa Facundo Manes, Juan Schiaretti, porque probablemente también tengan una expresión tal vez dentro de este armado que recién está mostrándose un poquito, empieza a aparecer, pero atención porque probablemente tenga una beta electoral para el 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, y más adelante, cuando pase el quilombo de la provincia, les contaré quiénes van a ser, o por lo menos cuáles son los nombres que están ya danzando en los distintos espacios políticos para candidatearse en la ciudad de Buenos Aires. Pero este sábado tenemos el cierre de listas en la provincia y vuelvo ahí a Management and Fit porque nuevamente acá preguntan exclusivamente sobre el tema de la provincia de Buenos Aires. Y preguntan, miren estos datos, ¿no? Si las elecciones legislativas fueran hoy, ¿qué elegirías? Y hacen un progresivo, un candidato opositor al gobierno de Milei, elegía a la gente en un 50% en abril, bajó ese porcentaje a casi el 48% en mayo, pero ahora volvió a subir. O sea, el 51% en junio dijo yo elegiría un candidato opositor al gobierno de Milei en la provincia de Buenos Aires. Y el 40% dijo en junio que elegiría un candidato oficialista de Milei, ¿sí? Que acompañe al gobierno de Javier Milei. Esto es todo un dato, porque la provincia de Buenos Aires mayoritariamente, evidentemente, más allá de la polarización obvia, no quieren votar Javier Milei. O sea, es real esto de que no se quiere que ingrese la motosierra a la provincia de Buenos Aires. Ahora, Axel Kicillof tiene el mismo nivel de rechazo, o un nivel de rechazo no tan marcado, pero tampoco tan amigable, ¿sí? La aprobación de Axel está en el 38%, la desaprobación en el 57%. ¿Por qué marco esto? Porque si bien Management and Fit nos muestra esto, que un 51% quiere votar un candidato opositor al gobierno de Javier Milei, cuando generan escenarios por espacios, pues no tenemos candidatos todavía para las elecciones, gana la Libertad Avanza con el PRO. Todavía, en intención de voto para Management and Fit, ¿sí? O sea, mayoritariamente quieren un candidato opositor, pero sigue ganando la opción de derecha en la provincia de Buenos Aires, según los sondeos de Management and Fit. ¿Por qué? Y bueno, probablemente porque vos tengas una dispersión del voto opositor a Javier Milei. Se va a ir un poco para el peronismo kirchnerista, un poco para la opción de centro de Facundo Manes, para las otras opciones que aparezcan y que jueguen en estas elecciones. Entonces, no terminás votando Javier Milei, pero tampoco terminás votando peronismo. Y vamos con el último escenario, en este caso del 7 de septiembre, que son las elecciones provinciales a las que nos vamos a enfrentar en la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos, según Management and Fit, para los datos de fines de junio, principios de julio, el 41% dice que va a votar la opción de la Libertad Avanza con el PRO, el 33% Unión por la Patria barra kirchnerismo. Acá todavía no estaban configuradas las alianzas, por eso van a ver que el peronismo de Schiaretti y la UCR van separados, pero podríamos sumar tranquilamente esa proyección, esa intención de voto para ese espacio de centro que finalmente va a ir todo juntito. Solo para cerrar, digo lo siguiente, porque me parece interesante. A nivel nacional, Management and Fit recabó que hay un 90% de conocimiento de las elecciones legislativas de este año. O sea, 9 de cada 10 saben que vamos a ir a votar este año. Donde baja el nivel de conocimiento es en menores de 40 años con nivel socioeducativo bajo. El interés por ir a votar para el 26 de octubre está en torno al 68-69%, ¿sí? Y aumenta en quienes tienen un nivel socioeducativo alto. Y 7 de cada 10 dijo que votaría en apoyo a un partido político. O sea, un voto bastante ideológico. Un voto bastante ideológico para estas elecciones. Pero bueno, evidentemente es una elección que se está conociendo y es una elección que convoca.
convoca un poquito más de lo que viene convocando hasta ahora en las provincias. Así que veremos qué nos deparan estas semanas de rosquitas. El 7 de agosto cierran las alianzas para las elecciones nacionales, así que acá, chicos, no se calma nadie. 6 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re.